Ahora vamos a empezar el programa con el eje que les prometimos, el tema Los Sauces, la decisión de Bonadío, y está en ámbito financiero Gabriel Morini. Muy buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Tan esperado como previsible el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío, tercero para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este caso como líder, como jefa de una supuesta asociación ilícita vinculado a este tema con el lavado de dinero y con negociaciones incompatibles con la función pública. La hipótesis no se mueve ni un ápice de lo que había sido planteado como la denuncia inicial de este caso. El supuesto pago de alquileres a la firma Los Sauces por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López como parte de una contraprestación, como parte de un supuesto retorno en base a los contratos o convenios de obra pública. La situación ha generado 390 carillas aproximadamente de un procesamiento que involucró a otras 15 personas, incluyendo como jefes de esta supuesta asociación ilícita a Máximo y Florencia Kirchner, al actual diputado Máximo Kirchner, y a su otra hija Florencia Kirchner como los supuestos líderes de esta asociación, que lo que tenía como objetivo era delinquir, cometer delitos a lo largo del tiempo. En esa acusación, Bonadío sostiene lo que ha sostenido la denuncia desde un comienzo y que no se ha dejado conmover por los elementos de prueba que han sido incorporados a lo largo de todas las pericias que se llevaron adelante. Pero quizás lo más llamativo de la disposición del juez, que también le trabó un embargo de 130 millones de pesos a la expresidenta y la prohibición de salida del país, tiene que ver con declararse incompetente inmediatamente después de dictar este procesamiento y consentir que toda esta causa tiene directa relación con la causa Otesur que lleva adelante el juez Julián Ercolini. Dice Bonadío en su resolución que son las mismas personas, aunque con hechos distintos, las que se manejarían bajo el mismo modo de asociación o de banda. Así lo califica el juez en su resolución y se declara incompetente, remitiéndole todo a Bonadío. Quiero hacer una precisión. No es por la causa Otesur que le manda Bonadío a Ercolini, sino porque Ercolini está con el tema de la obra pública y Bonadío entiende entre comillas, Bonadío no entiende nada que no sea un ataque feroz y absurdo contra Cristina Fernández de Kirchner, pero como Ercolini está tratando el también insólito caso de la obra pública, allá va entonces el expediente después de haberse sacado el gusto de procesar a Cristina Fernández de Kirchner en una causa en la que nunca debió estar, porque ni siquiera debió existir. La causa es bien Otesur, tanto es así que Ercolini ha ordenado pruebas que mezclan perfectamente Otesur con Los Sauces. En la causa Otesur, Ercolini no encontraba nada, Bonadío no encontraba nada, además lo sacaron de esa causa, entonces recayó en Stolbizer la responsabilidad, también entre comillas, de buscar una nueva beta, una nueva posibilidad para inculpar a Cristina Fernández y encontraron esta vergüenza de Los Sauces. Ahí uno de los datos centrales es que Ercolini concentra esas dos causas, la de obra pública y la de Otesur, con lo cual Bonadío en una suerte de recomendación dice que todo esto debiera ser elevado a juicio de forma conjunta, una suerte de megacausa, porque dice que los partícipes son los mismos. El dato estará en saber qué es lo que va a hacer Ercolini, si se declara a su vez incompetente o no, o acepta este pedido de Bonadío, que en realidad no le deja mucho margen de acción, porque si ya determinó que es toda una asociación ilícita, ya trabó los embargos y ya procesó a quienes considera implicados, poco queda para el criterio si Ercolini quiere aplicar un criterio distinto. De todas formas, habrá que ver cómo tiene esta definición. Seguramente todo esto será apelado a la Cámara Federal y habrá que determinar cómo continúa este expediente que, decimos, era muy previsible y esperado que se diera este procesamiento. Segundo, por el lado de Bonadío. Tercero, para la expresidenta si se contabiliza la causa dólar futuro. Ambos jueces son grandes jugadores del establishment, o sea, no es mucho mejor Ercolini que Bonadío, por el contrario, emparda para abajo la calidad de la justicia. Quiero decir dos o tres cosas para el telespectador que dice cómo será esto de los sauces, cómo es lo de los alquileres, cómo es que supuestamente había coimas en los alquileres, qué es lo que han investigado. Y te pido, Gabriel, con nuestra frontalidad habitual, que si algo no está bien me lo corrijas, porque lo que quiero es que la gente entienda. El tema es que Cristina Fernández de Kirchner le habría dado determinado tipo de obra a personas como Cristóbal López, como habías mencionado, para pagarle ese gesto, esa posibilidad de ganar miles de millones de pesos, supuestamente.
le dan una coima, le pagan algo que de otra forma no podría recibir Cristina Fernández. ¿Qué es lo que le dan? Cristina Fernández tiene departamentos en Puerto Madero, tiene propiedades desde hace 30 años, 40 años, siempre al parecer, cuando comenzaron en la actividad pública, se fue sabiendo con los años, ya tenían 19 propiedades cuando llegaron a la actividad pública. Bien, tienen en Puerto Madero 2 departamentos, que yo sepa, que están alquilados. Esos departamentos están alquilados, uno por 4.500 y el otro por 7.500 dólares. Absoluto precio de mercado. Para que ustedes reflexionen, siempre habrán sabido alquilar un departamento. Cuando uno tiene un departamento, dice, quiero sacarle más o menos el 6%, entre el 4 y el 6% del valor del departamento. Un departamento de 450 metros en Puerto Madero no vale menos de 2,5 millones de dólares. Y por supuesto, el 6% está en unos 150.000 dólares al año, más o menos, 150.000 dólares bien digo. 7.500 dólares estarían hablando de algo así como 100.000 dólares al año. Es decir, en ese tipo de valoración ya están como 50.000 dólares abajo. Pero además, Cristóbal López pudo demostrar que el metro cuadrado de lo que le alquila a Cristina Fernández de Kirchner es 2 dólares más barato de los 400 inmuebles que tiene alquilados a otras personas y a otras empresas. Por donde se lo mire es un disparate. ¿Cuánto vale el alquiler de un departamento de 450 metros en Puerto Madero? ¿Cuánto cree usted que vale? Puedo hablar con cierta propiedad, en Palermo un departamento puede valer 30.000 pesos el alquiler, un PH. Está bien lo que digo, 30.000 pesos aproximadamente el alquiler, 2.000 dólares. ¿Cuánto vale en Puerto Madero? 450.000 dólares. Usted diría, bueno, pero 7.500 no será un poco caro. Hagamos promedio con los 4.500, pero no lo hagamos. Tomemos 7.500. Entonces, ¿cuál sería el precio? Usted dice 6.000, no debe costar más de 6.500. Muy bien. ¿Usted cree que esta mujer entregó obras y fortunas de miles de millones de pesos, supuestamente, para ganar 1.000 dólares más por mes del alquiler de un departamento que de todas maneras se alquilaría? Se sabe que los inquilinos, todas las veces que fue este personaje, Bonadío, estaban allí, viven allí. Es decir, los inquilinos son de verdad. Se sabe que el precio es de mercado. Se entiende perfectamente que si un departamento vale 2,5 millones de dólares, no se le puede sacar menos de un 4 o 6% al año en la prestación del alquiler. Para que usted entienda, este mamarracho que ha hecho este hombre, Claudio Bonadío, tratando de inculpar por cualquier lado a la expresidenta de la República. ¿Me corregís algo, Gabriel? No, perfectamente. Eso es forma parte del expediente, incluso de la propia pericia que ordenó el juez Claudio Bonadío y que amplió hace algunas semanas pidiendo el detalle pormenorizado de todas las operaciones mes por mes. Lo cierto es que todas las operaciones han sido corroboradas de forma bancaria y a cuentas específicas para tal fin. Lo que sorprende es cómo se ha llevado adelante. Quizás no se ha corregido ni una coma de la imputación inicial y es por eso que deriva en algo que decimos que es predecible. El procesamiento era predecible en base al enfrentamiento del propio juez Claudio Bonadío con la expresidenta. A esto se agrega la prohibición de salida del país y un párrafo especial para quienes quizás estaban solicitando la detención de la expresidenta desde algunos medios de comunicación, porque detalla el juez de forma teórica cómo todos los implicados, a su entender, están a derecho y no se justifica para nada ordenar detenciones o prisión preventiva en este caso. De todas maneras, y también apelo a tu criterio, Gabriel, entiendo que al pasar a Ercolini la causa empieza a necesitar mucho tiempo y que pasarán años antes de llegar a un juicio oral en esta causa. ¿Te parece que digo bien? Sí, es correcto. Primero tiene que pasar la instancia lógica de revisión. Yo diría que el primer paso es saber si Ercolini va a aceptar unificar con sus causas, dado que él tiene causas quizás de mayor envergadura que esta denuncia de los sauces, y si entiende además que tiene algún tipo de vinculación. Si este primer paso no se da, va a tener la Cámara primero que definir qué juez tiene la responsabilidad y luego tendrá que definir si convalida o no los procesamientos. Una vez que eso se lleve adelante y si se unifica,
indican, entramos en un tiempo indefinido para que esta causa se cierre porque, decimos, lo demás está en instancia inicial y no se ha podido corroborar nada de las otras hipótesis y están todas en instancia de revisión. Lo concreto es que habrá que esperar muchísimo si hay que esperar que este juicio, que esta causa se eleve a juicio oral. No te vayas, Gabriel, porque quiero seguir utilizándote como asesor de las cosas que uno dice desde un lugar de menos conocimiento de lo que son las cuestiones de la justicia. Pero, y antes de Iván Jagroski, que también va a comentar lo que políticamente implica todo esto, quiero decir lo siguiente. Hace 8 o 9 años, yo también, como muchísima gente en aquel momento, creía que había corrupción en el gobierno de los Kirchner. Había un caso Skanska que después se solucionó con 25 peritos de la Corte Suprema que dijeron que de ninguna manera había delito. Estaba el caso de la ONCA. Estaba aquella acusación de lo que había sido la compra cuando viajó por la FAO a Roma. No había elementos en aquel tiempo para creer que el periodismo era capaz de mentir en estos temas. Cuando fueron cambiando las ecuaciones de las denuncias, uno tenía la obligación de levantar el protocolo y cuando ese periodismo o desde la política se decía algo, estar un poco más prevenido. Todos estos años han jugado a favor de esta mujer. Mire cómo termina la historia. Termina queriéndola acusar del crimen de Nisman, que fue un suicidio. Queriéndola acusar de traición a la patria por un memorándum que firmó el Congreso y que tenía un sentido político con el que se podía discrepar políticamente, pero que de ninguna manera podía corresponderse con un delito. Terminan acusándola de toda la obra pública, pero de una provincia, no de la de todo el país, también sin ningún tipo de fundamento. Eso es lo que está en manos de Ercolini. Terminan con la causa Otesur, de donde sacaron a este cachafaz de Bonadío. Iba a decir de los pelos, pero lo sacaron, lo quitaron, porque no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba haciendo desde el punto de vista del procedimiento jurídico. Era un disparate, entonces lo quitaron de la causa. Ahí aparece Stolbizer, que también da mucha pena, denunciando esto de los alquileres. Es decir, corrupción en blanco, bancarizado. Una cosa que uno no puede entender solamente con el deseo político de destruir a una persona. Y lo tomó de sobrepique Bonadío para ir camino a este desastre. ¿Qué implica? Decir, está procesada por este tema, pero yo soy incompetente ahora. Y lo que debió hacer mucho antes, pasárselo a Ercolini, lo hace en este instante. Como para que Ercolini ahora se haga cargo de los desbarajustes por él cometidos. Es importante, porque todos los ciudadanos estamos obligados a levantar nuestra mirada cuando se trata de la corrupción de las personas. Yo he hecho ese intento. Yo también pensé, y también dije en su momento, hace 8 años, que Cristina Fernández de Kirchner se correspondía con un gobierno corrupto. Pero el tiempo fue jugando como para que nos mejoráramos. Tengo una acusación todavía peor, que no viene el caso ahora, contra el esposo de Cristina Fernández de Kirchner, contra Néstor Kirchner. Y bien tuve que pedir disculpas en aquel momento, y bien quise limpiarme la boca por lo que había dicho. Los ciudadanos tenemos al mismo tiempo esa responsabilidad, seamos periodistas o simples ciudadanos. El final de esta historia, lo que ha ocurrido ahora, en el tema los sauces. Lo que conocemos de los sauces es la impotencia de la troika judicial, mediática y política que ha querido librarse de esta mujer para que no sea candidata, para que no esté en la disputa política próximamente. Las invenciones del periodismo, la locura jurídica de este hombre Bonadío y la expectativa de competencia política posiblemente en este caso de Stolbizer, jugando al mismo tiempo y desde atrás la acción sostenida también demencial del gobierno, queriendo quitársela de encima. Esto es lo que ha pasado. Los años han corrido y cada día más a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que tienen es los sauces. Todo lo que tienen es la obra pública de Santa Cruz, porque le dio a Santa Cruz el 11% de lo que le dio al resto de las provincias, cuando Santa Cruz por superficie es exactamente más o menos el porcentaje que se le dio de obra pública desde el gobierno nacional, hecho todo por los gobiernos provinciales, como también está demostrado. Lo que tienen es traición a la patria, lo que tienen es el suicidio de Nisman que quieren convertir en un crimen a como de lugar. Esto era todo lo que tenían. Bueno, yo de esto me quiero apartar y tiendo un puente con los ciudadanos, con cada uno de los ciudadanos.
Si usted tiene argumentos de peso para discutir con esto, bueno, lo voy a respetar, pero por favor, trata de recorrer un camino en el que ponga sobre la mesa todos los elementos que hacen al buen juicio que se puede tener, sobre todo cuando está de por medio el honor de las personas. Yo tengo ya mis historias con respecto a los errores que se puedan cometer. Levanto mi protocolo, hago lo posible por no recorrer ningún camino, aun cuando aparecen ciertas denuncias, salvo lo que sea una matriz de corrupción que se pueda dar en un gobierno, pero no las personas señaladas por corrupción sin los elementos que determinan que se llegase a este final penoso del gobierno, de la justicia y ni hablar de los mafiosos medios de comunicación. Iván, te iba a dar hace como 2 minutos, perdona, me demoré un poco. No, estaba Víctor Hugo escuchándolo y lo único que me queda, además de coincidir con lo que usted acaba de mencionar, son algunas cuestiones que tienen que ver, primero con puntualmente la parte, aunque parezca extraño, política de la causa, o concretamente de Bonadío. Usted recordaba, Víctor Hugo, que a Bonadío lo apartaron en la causa Otesur, una recusación de Beraldi, y la Cámara decidió apartarlo a Bonadío de la causa Otesur. Cuando vino Los Sauces, la causa Los Sauces, que el esquema era prácticamente el mismo, un desprendimiento de la causa madre que tenía Julián Daniel Ercolini. Beraldi hace la misma recusación y la Cámara, Freiler vota como había votado antes y Ballesteros se aparta de la lógica, a mi momento, al día de hoy, de manera incomprensible, y lo mantienen a Bonadío en esta causa. O sea, el pecado original, si se quiere jurídicamente hablando, es que en 2 causas exactamente iguales, Ballesteros votó de una manera distinta. Porque Ballesteros es un flan como juez. En estas cosas, no nos olvidemos, cuando llegó el pedido de indagatoria de Mañeto, Ercolini denegó la indagatoria, eso fue a la Cámara. Freiler votó que sí, que eso tenía que tener una investigación diferente a como lo estaba haciendo Ercolini. Ballesteros estuvo de acuerdo en la denegatoria y después estuvo en desacuerdo con que lo echaran a Freiler por pedido de Clarín, con Irurson a la cabeza. En Ballesteros va y viene, es el menos coherente. Yo prefiero a un tipo como Bonadío, absolutamente previsible en los desastres que comete, que los tipos que van y vienen. Bueno, el caso de Ballesteros es interesante porque si uno empieza a hacer el recorrido de a qué jueces, Víctor Hugo, y a qué fiscales los medios de comunicación o el macrismo, que a veces son parte de lo mismo, critican y embisten muy duramente por la causa Nisman, es a Daniel Rafecas, a Eduardo Freiler, a Javier De Luca. Pero sorpresivamente Ballesteros, que votó igual que Freiler, no está en el radar de esos medios de comunicación o de el gobierno nacional. ¿Por qué? Bueno, en parte, y esta es una lectura, ya no es información como lo que habíamos dicho previamente, por este voto que mantiene a Bonadío y por lo que recordaba recién Víctor Hugo. Y después hay un punto que me parece insoslayable, Víctor Hugo, que tiene que ver con el año electoral. Acá hay una intención que yo creo que es agarrar la pelota con la mano, pero está ocurriendo, que es jubilar a Cristina Kirchner de la escena política. Hay una cuestión deliberada de un sector de la prensa, de un sector de lo que podemos llamar el establishment y de un sector del peronismo también. Sí, además, obviamente, y algún traidor del Frente para la Victoria. Por eso digo, hay varios espacios que están jugando a que Cristina Kirchner no sea candidata. ¿Por qué? Bueno, esto a mí me lo decía en off, una figura muy importante del peronismo. Había testigos, así que no creo que si damos el nombre en algún momento lo vaya a negar, que era, Cristina no puede ir a una PASO en el peronismo con, llámese, Randazzo, Julián Domínguez, supongamos que Daniel Scioli compita por afuera, cosa que no va a hacer, pero a falta de algún nombre que se me esté escapando. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ir a una PASO si lo mejor que le podría pasar al peronismo es que haya una PASO con propuestas, sin agresiones, sin que se arrojen dardos venenosos por la cabeza? Y me decía, ¿por qué gana una PASO? Lo cual es sorpresivo, porque vos lo que tenés que... Esto es una opinión, si vos querés jubilar políticamente a alguien, tenés que ganar. Es decir, como hizo en su momento el kirchnerismo, dicho sea de paso, con una ayuda inestimable de Florencio Randazzo en ese momento, en el 2005, para jubilar al dualdismo, le ganó. Le ganó, no es que impidió que Chiche Dualde en ese momento compitiera en las elecciones. Bueno, este es el marco político que se está dando. La discusión hoy, Víctor Hugo, que se da es si los intendentes que no quieren a Cristina Kirchner la van a apoyar igual para
tener concejales en el Consejo Deliberante, o si el sector que apuesta a jubilar a Cristina Kirchner va a apostar a que eventualmente el peronismo fracase en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Todo esto especulando si Cristina Kirchner llega a ser candidata, que yo no estoy seguro que vaya a ocurrir. Y apuntar a una renovación en 2019. Vamos a cerrar este primer tramo de nuestro programa con Gabriel Morini. Toma todos los materiales de nuestros comentarios también y los propios, Gabriel, para darle un cierre a la información posiblemente más trascendente de la jornada: el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por el juez Claudio Bonadío. Así es, uno de las noticias judiciales más esperadas, porque ya se venía preanunciando. Les agrego un dato político para que ustedes le puedan sacar el jugo. Juez Claudio Bonadío firmó el procesamiento e inmediatamente concurrió a un encuentro en la Corte Suprema de Justicia organizado por Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, junto a otros jueces federales, la mayor parte de ellos, para asistir precisamente a una exposición del juez Sergio Moro, uno de los protagonistas del escándalo Lavallato, como investigador y que sacude a la clase política de Brasil. Invitado por el Ministerio de Justicia, Moro presenta una especie de exhibición sobre anticorrupción, algo que al gobierno le sirve para mostrar como bandera. Inmediatamente después de firmar ese procesamiento, Bonadío estuvo allí presente junto a otros jueces federales en el cuarto piso del Palacio de Justicia. El dato central es este procesamiento, embargo, prohibición de salida del país y declaración de incompetencia para que otro juez, que en este caso sería Ercolini, se haga cargo del resto del expediente y obviamente las apelaciones que van a plantear todos los imputados por calificar de arbitrario este procesamiento. Víctor Hugo, algo que pasó y también en Comodoro Pi, que pasó más desapercibido por el procesamiento de Cristina Kirchner y los mencionados en la información que daba Gaby Morini, es que hoy llamaron a indagatoria a Martín Sabatella y otros dirigentes que en ese momento estaban en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por la adecuación de oficio en su momento de lo que había sido la ley de medios y su vinculación con el grupo Clarín. Bueno, el dato, Víctor Hugo, es que también fue naturalmente el juez Claudio Bonadío quien lo llamó a indagatoria, pero no le hicieron preguntas. Es decir, citaron a indagatoria a, en este caso, Martín Sabatella, y no indagaron sobre los temas que presuntamente uno creía que el juez Bonadío podía llegar a tener interés.